El día de San Valentín no faltan chocolates, regalos, corazones, pero ¿quién fue este santo? Este santo italiano del siglo III se hizo famoso y patrón del matrimonio porque casaba en secreto a los soldados en una época en que el Imperio Romano lo prohibía. En aquel tiempo, ser legionario del imperio implicaba tener un magnífico salario, que en aquel entonces se pagaba con sal. Tenía participación de los botines de guerra y pensión para el retiro. Pero los aspirantes debían cumplir con requisitos físicos y legales. Los físicos eran tener entre 16 y 20 años, estatura mínima de 1,70, no sobrepasar determinado peso, determinada masa muscular, superar las pruebas físicas y, por supuesto, un examen médico. Los requisitos legales eran ser ciudadano romano, estar legalmente censado, tener el visto bueno de las autoridades municipales y ser soltero. Pero los legionarios tenían prohibido casarse durante los 20 años que duraba su servicio. Ese tiempo, compartían la vida con un grupo de 8 compañeros llamado contubernium. Solo en las legiones de guarnición permanentes, los superiores se hacían de la vista gorda y permitían que los familiares se rejuntaran formando familias ilegales. Valentín fue condenado a morir decapitado por ser cristiano en una época en que era delito profesar esta fe y también por realizar matrimonios en secreto desobedeciendo las órdenes del César. Su martirio lo convirtió en patrono del matrimonio y de los enamorados. Tuvieron que pasar 10 siglos para que surgiera otro santo patrono del amor y la amistad, San Antonio de Padua. A este santo se le representa con la espada de su martirio y un par de palomas en su mano que representan a los enamorados. Y recuerda que el corazón amoroso de Jesús siempre arde de amor por ti. Espero que conociendo esta historia puedas celebrar con mayor amor el día de San Valentín. ¡Hey! Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy, acá desde la ciudad de El Paso, Texas. A los que me siguen siempre, constante y continuamente, a través de México, Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del planeta Tierra. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, a ti y a toda tu familia. De todo mi corazón, sinceramente, te mando un gran abrazo en el nombre de Jesucristo. Pues estamos hoy, somos muchos, ¿verdad? El mundo, al menos en Estados Unidos y en varias otras naciones, incluyendo creo que México, algunos países de Centroamérica, de Europa, como Finlandia, Dinamarca, etcétera, celebran el día de hoy, el día de San Valentín, o se le puede llamar el día de los enamorados, el día de la amistad, y mucha gente no sabe cuál es el origen de este día que siempre se celebra año tras año, el 14 de febrero. Ahora, ahí te va, muchos no saben cuál es el origen del día de San Valentín. Resulta que se cree que, se sabe más o menos de información que esta festividad se remonta originalmente al siglo III en la ciudad de Roma, durante el tiempo del Imperio Romano, donde había un sacerdote llamado Valentín que se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Y este sacerdote católico, por supuesto, estamos hablando de un sacerdote católico, pues él estaba a favor de que los jóvenes se casaran, y parece que bajo la mesa, fuera de que se supiera, estuvo casando matrimonios jóvenes, de los jóvenes que estaban enamorados. El emperador Claudio II prohibió este matrimonio, no permitió que los jóvenes se casaran,
él tenía que dar la completa aprobación. Eso es lo que se sabe, la tradición, la historia que hay sobre el día de San Valentín, y es el nombre de un sacerdote llamado Valentín. Y bueno, la celebración siempre se ha llevado a cabo el 14 de febrero porque aparentemente cuando Claudio II, el emperador romano, supo que él estaba llevando a cabo matrimonios ilegítimos o ilegales de acuerdo al mandato del emperador, porque recuerde que el emperador en estos tiempos en el Imperio Romano era prácticamente como Dios, él tenía la primera y la última palabra, y lo mandaron a ejecutar un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Así que obviamente que Constantino aparece en el año 313 y ahí es donde comienza la Iglesia Católica, pero ya había sacerdotes, obviamente, estaba todo este movimiento. Y luego a principios de siglo, hoy tenemos las tarjetas de Hallmark, que son las más conocidas en Estados Unidos, y de hecho en este día las tarjetas de Hallmark y otras compañías ya pues es un gran negocio, ganan literalmente millones y millones. De hecho se dice que en el día de hoy por lo promedio general de una persona gasta $196 promedio. Estamos hablando en Estados Unidos nada más, que aquí hay 330 millones de personas. Quién sabe cuánto más gastarán en Puerto Rico, en México, en otros países, porque es una celebración bastante interesante. Más de 22 billones de dólares se espera que se gasten en el día de hoy. Tarjetas, dulces, chocolates, los globos, las flores. De hecho, mi esposa y yo entramos ayer a una tienda de esas del dólar y literalmente habían incontables cientos y cientos de globos pegados al techo donde la gente entraban y salían comprando estos tremendos globos. Amén. Así que hay tantas celebraciones que se llevan a cabo, pero muchos de ustedes no sabían que tiene su origen en la Iglesia Católica. O sea que San Valentín era un sacerdote, dicen. Eso es lo que se investiga, lo corroboramos, lo investigamos. Todas las fuentes de información que tenemos nos llevan a entender que eso es lo que ahí comenzó todo. A la decisión de Claudio III, el emperador de Roma, o Claudio II, en el siglo III, del emperador de Roma, que dijo: no permito que los jovencitos se casen. Y Valentín, el sacerdote, los estuvo casando, o sea, los llevó a casamiento en matrimonios privados. De hecho, esto llevó a que lo ejecutaran. Claudio II lo mandó a ejecutar cuando se dio cuenta de que había desobedecido el orden del emperador del Imperio Romano. Está mal, está bien, neutral en este momento. Pero quería comentarte, darte la información como siempre, de que tiene su origen dentro de la Iglesia Católica. Ahí te va, este es un comentario muy personal mío, muy personal mío. No todas las prácticas o las tradiciones son diabólicas, hay que tomar en cuenta eso. Se le celebra también el Día de la Amistad. Si usted piensa que puede mandarle un mensaje a alguien diciendo que Dios te bendiga en este día, yo no te digo ni sí ni no, simplemente te digo, estemos pendientes a toda la información. ¿Por qué? Porque tenemos que informarnos de todo lo que está pasando. El día de San Valentín, el día de los enamorados, el día de la amistad, pero todos los días debemos ser celebrando el día de Jesucristo. 14 de febrero, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, que comenzó a ser notable a partir del siglo XIV. San Valentín nació en Intera Materni, unos 100 kilómetros al norte de Roma, cerca del año 175. Fue ordenado por San Felicio de Foligno y consagrado obispo de Interama por el Papa Víctor I. Famoso por su evangelización, milagros y curaciones. Este sacerdote ejerció en Roma durante el siglo III, bajo el gobierno del emperador Claudio II, quien prohibía la celebración de matrimonios entre los jóvenes.
El gobernante decía que los solteros sin familia son mejores soldados, ya que no tienen ataduras. Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró y, como el sacerdote gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al palacio. Valentín aprovechó la ocasión para hacer proselitismo del cristianismo y, aunque en un principio Claudio II mostró interés, el gobernador de Roma llamado Calpurnio lo persuadió y el emperador optó por su encarcelación. Ocurrió que el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, lo quiso ridiculizar y lo puso a prueba. Te reto a que devuelvas la vista a mi hija Julia, que nació ciega. Valentín aceptó e impuso sus manos sobre los ojos de la joven. En el nombre del Señor y de su infinito amor, te devuelvo la vista. En el nombre de Jesús se obró el milagro. Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Valentín siguió preso. No pudieron liberar al sacerdote, pues el débil emperador lo mandó arrestar por temor a un levantamiento de los paganos y del ejército romano. De todas formas, fue torturado y decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche y en secreto, para evitar la reacción del pueblo de Termi, donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y a partir de entonces el almendro ha pasado a ser símbolo de amor y amistad duraderos. En el año 496 después de Cristo, el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar a Valentín. Sus restos mortales se conservan en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni, Italia. Cada 14 de febrero, dicho templo celebra una hermosa ceremonia donde las parejas presentes realizan un acto de compromiso un año antes de contraer matrimonio. Cabe preguntarnos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver nuestro matrimonio como una vocación, como una oportunidad de poner ese llamado al servicio del Señor? San Valentín antepuso su misión a su vida y la ofreció por la validación del sacramento del amor. En breve, San Valentín, patrono de los enamorados. Mártir en Roma a finales del siglo III. Entre el pueblo, el día de San Valentín está considerado como día de la suerte, sobre todo en Alemania y en Francia, Bélgica, Inglaterra y especialmente América, como día de los enamorados, en que estos se hacen promesas, felicitaciones y regalos. Esta costumbre y aquella supersticiosa idea obedecen a diversos orígenes folclóricos y también el prestigio popular del santo como milagrero. Fiesta 14 de febrero. El árbol maravilloso del cristianismo necesita siempre del riego fertilizante de la sangre de los mártires. Árbol que brotó de las ondas de un manantial divino en la cima del Calvario. Sus primeros brotes adquirieron vigor y frescura en las rojas oleadas que alzaron las persecuciones de los primeros siglos de la Iglesia. En sus tiempos primitivos, como en el siglo XX en que vivimos, el cristianismo sigue vigorizándose con la sangre de sus héroes. Nunca han faltado ni jamás faltarán en la Iglesia de Cristo estos testigos de fe que llegan hasta la generosa entrega de la vida. La mayor parte de noticias que de San Valentín romano han llegado proceden de unas actas apócrifas
Por esta causa se hace difícil conocer con exactitud su vida e incluso distinguir entre los hechos que realmente le pertenecen y los de las vidas de otros. Varios santos que llevan su mismo nombre y que la Iglesia desde muchos siglos venera también como mártires. San Valentín es para nosotros una ciertísima lección de vida cristiana llevada hasta el heroísmo, hasta la más plena identificación con Cristo, el martirio. Valentín, presbítero romano, residía en la capital del imperio, reinando Claudio II. Su virtud y sabiduría le habían granjeado la veneración de los cristianos y de los mismos paganos. Por su gran caridad se había hecho merecedor del nombre de Padre de los pobres. No podía ser desconocida de la corte imperial la influencia que ejercía en todos los ambientes romanos, y quiso el mismo emperador conocerlo personalmente. Valentín, en aquella entrevista, no dejaría de interceder en favor de su fe católica y contra el estado de persecución en que a menudo se encontraba sumida la Iglesia. El soberano, que estaba interesado en granjearse la amistad y la colaboración del inteligente sacerdote cristiano, escuchó con agrado sus razones. Por eso intentó disuadirle del que él creía exagerado fanatismo. A lo que replicó Valentín evangélicamente: si conocierais, Señor, el don de Dios, y quién es aquel a quien yo adoro, os tendríais por feliz en reconocer a tan soberano dueño, y abjurando del culto de los falsos dioses, adorarías conmigo al solo Dios verdadero. Asistieron a la entrevista un letrado del emperador y Calfurnio, prefecto de la ciudad, quienes protestaron enérgicamente de las atrevidas palabras dirigidas contra los dioses romanos, calificándolas de blasfemias. Temeroso Claudio II de que el prefecto levantara al pueblo y se produjeran tumultos, ordenó que Valentín fuese juzgado con arreglo a las leyes. Interrogado por Asterio, teniente del prefecto, Valentín continuó haciendo profesión de su fe, afirmando que es Jesucristo la única luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El juez, que tenía una hija ciega, al oír estas palabras, pretendiendo confundirle, le desafió: pues si es cierto que Cristo es la luz verdadera, te ofrezco ocasión de que lo pruebes. Devuelve en su nombre la luz a los ojos de mi hija, que desde hace 2 años está sumidos en las tinieblas, y entonces yo seré también cristiano. Valentín hizo llamar a la joven a su presencia, y elevando a Dios su corazón lleno de fe, hizo sobre sus ojos la señal de la cruz, exclamando: tú que eres, Señor, la luz verdadera, no se la niegues a esta tu sierva. Al pronunciar estas palabras, la muchacha recobró milagrosamente la vista. Asterio y su esposa, conmovidos, se arrojaron a los pies del santo, pidiéndole el bautismo, que recibieron, juntamente con todos los suyos, después de instruidos en la fe católica. El emperador se admiró del prodigio realizado y de la conversión obrada en la familia de Asterio, y aunque deseara salvar de la muerte al presbítero romano, tuvo miedo de aparecer ante el pueblo sospechoso de cristianismo. Y San Valentín, después de ser encarcelado, cargado de cadenas y apaleado con varas nudosas hasta quebrantarle los huesos, unióse íntima y definitivamente con Cristo a través de la tortura de su degollación. ¿Por qué el folclore se ha venido aliando tan intensamente y en tantos países con la festividad de San Valentín romano? Y reduciendo la cuestión, ¿por qué se atribuye a San Valentín el patronazgo sobre el amor humano? Atribución que es evidentemente el origen y la explicación de todas las restantes manifestaciones
de la devoción o de la simpatía popular del santo. Aparte la posible transposición de algún hecho, tradición o leyenda de otros Valentines al mártir de Roma que explicaría ciertas expansiones, dicha atribución puede ser debida a dos motivos, separadamente considerables o perfectamente conjuntables. Nuestro San Valentín fue martirizado en la Vía Flaminia hacia el año 270, seguramente en los inicios de la primavera, cuando en la naturaleza se anticipa el júbilo expectativo de la fecundidad y de la pujanza. En los siglos antiguos y medievales empiezan a venir a Roma numerosos peregrinos, entrando por la Puerta Flaminia, que se llamó Puerta de San Valentín, porque allí, en recuerdo de su martirio, el Papa Julio I en el siglo IV mandó construir en su honor una basílica. Esos romeros coincidían con los días del aniversario del santo y de retorno a sus países. Se llevarían de él o de su templo alguna reliquia o memoria. Ahora bien, no es cosa rara en la primitiva iglesia el empeño de cristianizar fiestas o costumbres de matiz pagano. Y en primavera no faltarían en la Roma gentífica festejos dedicados al amor y a sus divinidades. Fácilmente se inclinaría a los fieles a invocar a San Valentín, mártir primaveral, como protector del amor honesto. La invocación brotaría en Roma y sería transportada por los romeros a sus tierras y naciones, principalmente por los que cruzaban la Puerta Flaminia, norte arriba de Europa. Segundo motivo, hemos hecho notar el prestigio de que gozaba el santo como sacerdote. ¿En cuántas familias sería efectiva su influencia? ¿Cuántos enlaces matrimoniales habría bendecido? Positivamente, no faltan noticias biográficas tradicionales que así lo afirman. En las catacumbas y en casas de cristianos, no sumarían cantidad exigua los que habían sido asistidos por su presencia presbiteral al unirse, por el santo sacramento que los hizo esposos. Es natural que después de su martirio se le adjudicase la advocación de patrón de los hogares y del amor conyugal. Trábense estas consideraciones y quedarán perfectamente señalados los orígenes de la devoción típica y del costumbrario del homenaje al santo. Lo cierto es que este se conserva floreciente en los países del norte europeo y americano. Cosa curiosa, ya en el siglo XVII, ciertos protestantes lo censuraban como de cuño papista y al mismo tiempo pagano. Le reconocía cierto matiz pagano San Francisco de Sales, pero saturado como siempre de buen juicio y de exquisita prudencia, lo que hace él es aconsejar a los jóvenes prometidos que imiten las virtudes de San Valentín. Esto es lo que hay que desear, principalmente rogando al excelso presbítero mártir que alcance del Señor a la juventud cristiana que al matrimonio camina, el don del puro amor, santificador de la vida familiar. 14 de febrero, feliz día de los enamorados y de todos los amigos del mundo.